Catherine luego de la fama creía que su novio quien la ayudó no era nada porque ya ella estaba en los ojos de todos, pero se le olvidó que Eden su novio fue quien la llevó ahí y eso le salió caro. Catherine era el reflejo de la perfección ante las cámaras. Su rostro iluminaba vallas, pasarelas y portadas de revistas en todo el país. Los flashes la seguían, las marcas la deseaban, y las redes sociales explotaban cada vez que publicaba una simple foto. Había llegado a la cima, o al menos eso parecía. Pero detrás de ese maquillaje impecable y los vestidos de diseñador, su corazón empezaba a sentir un vacío que ni los aplausos podían llenar. Eden, su novio, era un hombre sencillo, trabajador, de mirada tranquila y sonrisa cálida. Había sido su apoyo cuando nadie creía en ella. Fue él quien le compró su primer portafolio fotográfico con el dinero que había ahorrado trabajando horas extras como mecánico, quien la acompañó en los castings fallidos, quien le recordaba que era valiosa cuando los productores la rechazaban por no tener el cuerpo ideal. En los días de hambre, compartieron un solo plato. En los de tristeza, compartieron silencio y consuelo. Pero la fama tiene un lenguaje distinto, uno que susurra al oído y distorsiona la realidad. Catherine empezó a cambiar sin darse cuenta. Se volvió más exigente, más distante. Las cenas con Eden se volvieron rutinarias, los mensajes se respondían con frialdad, y las conversaciones, antes llenas de sueños, ahora eran solo sobre eventos, viajes y contratos. Eden la miraba con la misma ternura de siempre, pero ella ya no lo veía igual. En cada desfile, conocía nuevas personas, empresarios, fotógrafos, otros modelos con vidas lujosas y palabras llenas de promesas. Y cada vez que alguno de ellos la invitaba a un evento exclusivo, sentía que pertenecía más a ese mundo que al que compartía con Eden. Una noche, después de una larga jornada de fotos en la playa, mientras el viento le despeinaba el cabello y los flashes la seguían, Catherine pensó que tal vez ya no necesitaba a nadie que la rescatara, porque ahora ella era quien lo tenía todo. Esa idea empezó a germinar como una semilla venenosa. Se convenció de que su relación con Eden era una carga del pasado, una historia que ya no encajaba en su presente brillante. Sin embargo, cada vez que él le hablaba con dulzura o la abrazaba con ese amor genuino, una parte de ella se estremecía con culpa. Una noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento, el mismo que compartían desde que Catherine empezaba su carrera, Eden le sirvió su plato favorito, tratando de recuperar la calidez que se estaba perdiendo. «Últimamente te siento distante, amor», dijo con voz suave. «¿Pasa algo?» Catherine levantó la vista, sin saber qué responder. Tenía tantas palabras en la garganta, pero ninguna parecía justa. Él la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza, como si temiera escuchar lo que ya sospechaba. «No sé», murmuró ella, evitando sus ojos. «Siento que necesito otra cosa». «¿Otra cosa?», repitió Eden, dejando los cubiertos sobre la mesa. «¿Te refieres a mí?». El silencio se hizo pesado. Catherine respiró hondo, buscando excusas que la hicieran parecer menos cruel. «No es eso. Solo, no sé si todavía somos los mismos». Eden asintió, pero no dijo nada. La observó en silencio, recordando los días en que ella lloraba en sus brazos porque no tenía ni para pagar el transporte. Recordó cómo la motivó a seguir, cómo creyó en ella cuando nadie lo hacía. Y ahora, la mujer que él había amado con todo el alma lo miraba como si fuera un recuerdo incómodo. Esa noche, Catherine durmió intranquila. En su mente, se mezclaban las imágenes de su pasado humilde con los lujos de su presente. No podía negar que amaba lo que había logrado, pero también le dolía sentir que se estaba alejando del hombre que fue su cimiento. Al día siguiente, mientras caminaba por el set de grabación de una campaña internacional, escuchó a una de las modelos reír y decir con tono burlón: «¿Tu novio todavía es ese mecánico? ¡Qué tierna!». Las risas la golpearon como un eco hiriente. Fingió sonreír, pero por dentro algo se quebró. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Eden dormido en el sofá, con una foto de ambos en las manos. En la imagen, ella aún no era famosa, pero su sonrisa era real. Catherine se quedó mirándolo largo rato, con un nudo en la garganta. En ese instante, se dio cuenta de algo que había estado ignorando: la fama le había dado brillo, pero también le estaba robando su esencia. Y mientras la ciudad dormía afuera,
ella empezó a preguntarse si realmente estaba preparada para perder al hombre que había estado con ella cuando no tenía nada. Catherine se fue una mañana gris, sin mirar atrás. No hubo una gran pelea, ni lágrimas compartidas. Solo dejó una nota en la mesa, escrita con una letra que parecía tan vacía como su despedida: necesito encontrarme, no me busques. Eden la leyó en silencio. No gritó, no rompió nada. Solo se quedó quieto, con el papel temblando entre sus dedos. Sabía lo que realmente significaban esas palabras. No era que Catherine necesitara encontrarse, era que ya no quería encontrarse con él. Los días siguientes fueron un vacío insoportable. Las fotos de ella aparecían por todas partes, en los anuncios del metro, en la televisión, en los teléfonos de los transeúntes. Sonreía radiante, vestida con ropa que él jamás podría pagar. Y cada vez que la veía, sentía como el amor que lo había sostenido durante años se iba transformando en algo más oscuro, más pesado. Eden no era un hombre cruel por naturaleza, pero el dolor lo endureció. En cada tuerca que ajustaba en su taller, en cada golpe de martillo, había una rabia contenida. Recordaba las noches en que se desvelaba para ayudarla a construir su portafolio, los ahorros que sacrificó por sus sueños, y como ahora ella ni siquiera mencionaba su nombre en las entrevistas. Decía que había comenzado sola, que su esfuerzo la llevó al éxito. Cada palabra era un golpe directo a su orgullo. Un día, mientras revisaba su teléfono, vio una entrevista en la que un presentador le preguntaba a Catherine sobre su vida amorosa. Ella sonrió con esa elegancia ensayada y dijo: no tengo pareja por ahora. Estoy enfocada en mi carrera. Ya no estoy para relaciones que no me sumen. La frase cayó sobre Eden como una puñalada. Relaciones que no me sumen. Era evidente. Le daba vergüenza. Vergüenza de él, de su ropa con grasa, de sus manos agrietadas, de su mundo sencillo. Todo lo que alguna vez había sido motivo de ternura, ahora era algo que ella quería borrar. Desde ese día, Eden cambió. Se encerró en su trabajo, pero también en sus pensamientos. Cada vez que un auto lujoso llegaba al taller, lo observaba con una mezcla de deseo y resentimiento. Se prometió que algún día él también tendría algo que mostrar, algo que hiciera que ella lo mirara con los ojos que antes tenía llenos de amor. Pero ya no por amor, sino para que sintiera lo que era perderlo. Con el tiempo, empezó a crecer su reputación. Su habilidad con los motores lo llevó a abrir su propio taller. Era bueno, meticuloso, y su nombre empezó a sonar entre los dueños de autos de lujo. En pocos meses, los ingresos subieron y su vida cambió. Sin embargo, el vacío seguía allí, escondido detrás de su nueva determinación. No buscaba riqueza por ambición, sino por venganza. Mientras tanto, Catherine seguía ascendiendo, aunque por dentro algo en ella se desmoronaba. A veces, después de los desfiles, se quedaba sola en su apartamento, mirando las luces de la ciudad, pensando en Eden. En la forma en que la miraba sin juzgarla, en la calidez de su voz. Pero enseguida recordaba los comentarios de la gente, las burlas sobre su novio mecánico, y se repetía a sí misma que había hecho lo correcto. Que el amor no era suficiente. Que necesitaba estar con alguien de su nivel. Una noche, coincidieron sin planearlo. Fue en un evento de automóviles de lujo, patrocinado por una marca que había contratado a Catherine como imagen. Eden estaba allí porque su taller había sido uno de los encargados de preparar los autos de exhibición. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse. Ella se paralizó, sorprendida de verlo vestido con traje, con una seguridad que nunca antes había mostrado. Él, en cambio, la observó con una frialdad que la hizo temblar. Eden, susurró, sin saber si sonreír o esconderse. Señorita Catherine, respondió él, sin titubear. Un placer verla. Su tono era distante, casi irónico. Detrás de esa cortesía había una herida abierta. Ella intentó sonreír, pero no pudo. Lo miró a los ojos y sintió un escalofrío, ya no era el hombre que la había amado sin condiciones. Era otro, uno que había aprendido a vivir sin ella, pero que no había perdonado. Durante el evento, lo observó hablar con empresarios, seguro, decidido, dueño de sí. En un momento, una mujer elegante se acercó y le tomó del brazo. Eden la presentó con naturalidad.
Mi socia y compañera, Laura. Catherine sintió un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que él había cambiado, y que lo había perdido para siempre. Pero Eden solo la miró una vez más, con una mezcla de dolor y triunfo. Porque a veces, el amor no muere, solo se transforma en el deseo de que el otro sienta el mismo vacío que dejó atrás. Y Catherine, esa noche, empezó a sentirlo. El destino, que suele ser irónico y paciente, tejió su venganza sin prisa. Pasaron 2 años desde aquella noche en que Eden y Catherine se reencontraron entre autos y recuerdos. En ese tiempo, Eden y su socia Laura convirtieron su taller en una empresa de ingeniería automotriz reconocida por su innovación. La firma, EIL Motors, comenzó a trabajar con compañías internacionales. Los noticieros hablaban del joven empresario que había pasado de mecánico de barrio a pionero en el desarrollo de autos eléctricos de lujo. Su imagen se volvió símbolo de esfuerzo y superación. Mientras tanto, el brillo de Catherine empezaba a desvanecerse. La industria del modelaje era cruel con el paso del tiempo y con la falta de polémica. Nuevas caras jóvenes, frescas y dispuestas a todo por un contrato, habían tomado su lugar. Las marcas ya no la llamaban tanto, los fotógrafos se olvidaban de su número, y los medios apenas mencionaban su nombre. Las luces que alguna vez la rodearon se fueron apagando una a una, dejándola sola con su vanidad y un silencio incómodo que ningún reconocimiento pasado podía llenar. Un día, ambos fueron invitados al mismo programa de televisión. Era una entrevista especial sobre historias de éxito inspiradoras, donde el canal quería mostrar cómo diferentes personas habían alcanzado sus metas. Catherine aceptó sin entusiasmo, quería recuperar algo de visibilidad. Eden, en cambio, fue invitado por su trayectoria empresarial. La producción, sin saber la historia entre ellos, creyó que sería interesante reunir a 2 figuras conocidas de mundos distintos. El día de la entrevista, el estudio estaba lleno. Eden llegó acompañado de Laura, su socia, elegante y segura, mientras los periodistas se agolpaban para fotografiarlo. Catherine, sentada ya en el set, lo vio entrar y sintió una punzada en el pecho. No era solo nostalgia, era una mezcla de orgullo herido y remordimiento. El hombre al que una vez consideró poco para ella, ahora ocupaba el lugar que ella había perdido. Cuando el programa comenzó, el presentador los presentó con entusiasmo. Hoy tenemos a 2 invitados que demuestran que los sueños se logran con esfuerzo. Catherine, una modelo reconocida por su trayectoria internacional, y Eden Martínez, fundador de EIL Motors, una de las empresas más prometedoras de Latinoamérica. Catherine forzó una sonrisa mientras el público aplaudía. Eden, por su parte, se mostró sereno, con una seguridad natural que no necesitaba adornos. La entrevista empezó con ella, hablando de su carrera, de los sacrificios y los momentos difíciles. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías, como si ella misma no creyera lo que decía. Luego el presentador se volvió hacia Eden. Eden, tu historia es inspiradora. De mecánico a empresario reconocido internacionalmente. ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir cuando nadie creía en ti? Él sonrió con calma, mirando hacia el público. Tal vez porque alguien sí creyó en mí una vez, respondió. Y aunque esa persona ya no esté en mi vida, su apoyo en los inicios me enseñó lo que era luchar por un sueño. El público aplaudió, sin entender el peso de esas palabras. Pero Catherine sí lo entendió. Bajó la mirada, mordiéndose los labios para contener la emoción. No sabía si era culpa o tristeza, pero cada palabra de él la atravesaba como un espejo roto que le devolvía la verdad que tanto había querido ignorar. Cuando llegó el momento de las preguntas finales, el presentador los invitó a compartir un mensaje para los jóvenes que soñaban con triunfar. Catherine habló primero, con voz suave. Nunca olviden quiénes fueron antes del éxito. Porque el olvido puede costar más caro que cualquier fracaso. El público aplaudió, sin sospechar que esas palabras eran una confesión. Luego Eden tomó el micrófono. El éxito sin humildad no vale nada. Y a veces, la vida nos quita lo que no valoramos para enseñarnos cuánto valía. Hubo silencio unos segundos. Las cámaras captaron el momento exacto en que sus miradas se cruzaron. En los ojos de Catherine había un brillo contenido, mezcla de tristeza y admiración. En los de Eden, solo serenidad. Ya no quedaba rencor,
pero tampoco amor. Solo la certeza de que había cerrado un ciclo. Después del programa, los medios se llenaron de titulares sobre el empresario del momento. Las fotos de Eden y Laura se viralizaron. Su empresa recibió nuevas ofertas, y los inversionistas apostaron por él. Por otro lado, Catherine apenas fue mencionada. Sus redes, antes llenas de miles de comentarios, ahora eran un eco lejano. Esa noche, al llegar a su apartamento, encendió el televisor y vio la repetición de la entrevista. Observó cómo Eden hablaba con seguridad, cómo la gente lo admiraba, y se dio cuenta de que ese brillo que él tenía no venía de la fama, sino del respeto ganado con esfuerzo. Algo que ella había perdido buscando la aprobación del mundo equivocado. Tomó su teléfono y abrió la última conversación que había tenido con él, aquel mensaje que nunca respondió: si algún día te sientes sola, recuerda que aún puedes empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin maquillaje, sin público, sin cámaras. Porque entendió que el éxito que alguna vez soñó no valía nada comparado con el amor que había despreciado. Y mientras el mundo empezaba a admirar a Eden, ella comprendía lentamente que a veces el brillo más fuerte no viene de las luces, sino de las almas que aprendieron a sanar después de ser rotas. Catherine despertó una mañana y, por primera vez, no tenía llamadas, mensajes ni compromisos. El teléfono, que antes sonaba sin descanso con propuestas, ahora permanecía mudo. Su fama había desaparecido como un perfume caro que se evapora con el tiempo. Los nuevos rostros del modelaje ocupaban las portadas, y los pocos contratos que le ofrecían eran por pura nostalgia. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que ya nadie la esperaba. En ese silencio incómodo, su mente la llevó inevitablemente a un solo nombre: Eden. Recordó su sonrisa, su paciencia, sus manos llenas de grasa que acariciaban su rostro con ternura. Recordó la vez que él le dijo que la amaba aunque el mundo no la viera como él la veía. Entonces comprendió que había perdido algo mucho más grande que la fama, había perdido al único hombre que la quiso sin condiciones. Después de días debatiéndose entre el orgullo y la culpa, decidió buscarlo. Quería hablar con él, pedirle perdón, o al menos mirarlo una vez más y decirle lo que nunca dijo. No sabía si lo hacía por amor o porque ahora era ella quien no se sentía suficiente. Pero algo dentro de su alma le pedía cerrar ese capítulo. Buscó su dirección por internet, y descubrió que Eden vivía en una casa moderna a las afueras de la ciudad, una de esas que solo la gente exitosa podía permitirse. Tomó un taxi, nerviosa, mirando por la ventana el reflejo de su propio arrepentimiento. Cuando el vehículo se detuvo frente al portón, su corazón latía con fuerza. El guardia la reconoció. ¿La señorita Catherine?, preguntó sorprendido. El señor Eden está adentro, pero tiene visita. Solo quiero hablar con él unos minutos, respondió con voz temblorosa. El guardia llamó por radio y, tras un momento, el portón se abrió lentamente. Catherine avanzó por el camino de piedra, observando la casa con sus grandes ventanales. Todo reflejaba éxito, elegancia y estabilidad, justo lo que ella había buscado toda su vida, pero sin entender que él lo había construido sin necesitarla. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió antes de que pudiera tocar. Era Laura, la socia de Eden. Vestía de manera sencilla, pero con una elegancia natural. Sus ojos transmitían una paz que a Catherine le dolió ver. Catherine, dijo Laura con una leve sonrisa. No esperaba verte por aquí. Quisiera hablar con Eden, si es posible. Solo unos minutos. Laura dudó por un instante, luego asintió y se apartó. Eden apareció en el marco de la sala, con la misma mirada tranquila que ella recordaba, pero diferente. Había en él una fortaleza nueva, una serenidad que antes no existía. Hola, Catherine, dijo simplemente. Ella sonrió débilmente. Hola, Eden. Tenía que verte. No quería quedarme con lo que nunca te dije. Se acercó despacio, buscando sus ojos, pero él no se movió. Sé que te fallé, continuó ella. Me dejé llevar por lo que el mundo quería de mí y te perdí. Y desde entonces, todo ha sido vacío. Eden bajó la mirada, respiró hondo y respondió con calma. No te culpo. Cada quien elige su camino. Pero el mío ya siguió adelante. El silencio se hizo pesado.
Catherine sintió un nudo en la garganta. ¿Y Laura? Preguntó con un hilo de voz. Eden sonrió suavemente. Ella llegó cuando ya no tenía fuerzas para odiar. Me ayudó a reconstruirme, a creer de nuevo. Y sí, ahora mi corazón le pertenece a ella. Esas palabras fueron un golpe seco al alma de Catherine. Las piernas le temblaron, y por un momento quiso gritar, llorar o rogar. Pero comprendió que sería inútil. Ya no había espacio para ella en su vida. Me alegra que seas feliz, susurró, intentando mantener la dignidad. Supongo que esto era lo que necesitaba para entender lo que perdí. Eden la miró con ternura, sin rencor. A veces, perder es la única forma de aprender. Y no lo digo por ti, lo digo por los dos. Catherine asintió, con lágrimas en los ojos. Dio un paso atrás y lo miró una última vez. Ya no era el hombre que ella dejó, era alguien completo, maduro, pleno. Y ella, en cambio, era la sombra de lo que había sido. Salió de la casa con el corazón hecho pedazos, pero también con una verdad que pesaba más que el arrepentimiento, el amor que una vez la salvó ya no la esperaba. Mientras se alejaba, Eden tomó la mano de Laura y la miró con cariño. Sabía que el pasado acababa de cerrarse para siempre. Y así, el destino le dio a cada uno lo que realmente merecía. A Catherine, la lección de que el amor no se compra ni se reemplaza. A Eden, la paz de quien ya no guarda odio, sino gratitud por haber sido libre al fin. Porque al final, el brillo verdadero no está en la fama ni en el éxito, sino en amar bien y saber cuándo dejar ir.